días con todos los asistentes, gracias por estar acá. Y como mandan los tiempos contemporáneos, muy buenos días a todos los internautas que nos están siguiendo a través de las redes sociales de RPP. En el primer panel vamos a abordar varios temas. ¿Qué entendemos por desarrollo infantil temprano? Tenemos valiosísima información ya identificada, pero ¿cómo se la hacemos llegar a toda la población que está involucrada en la infancia? No es un tema de niños, no es un tema de mujeres gestantes, es un tema de abuelos, de tíos, de solteros, de casados, de todos los peruanos. Normalmente se piensa que el foro, cuando centra su atención en la palabra infantil, es un tema que va a abordar solo la infancia, y en realidad en una infancia feliz estamos involucrados absolutamente todos. Padres y no padres, abuelos, tíos, vecinos. Y otro tema que es importante abordar es que cuando logremos definir qué entendemos por desarrollo infantil temprano, ¿no? Esta información tan valiosa, tan rica, que determina la calidad de vida de los adultos en el futuro, ¿cómo se la hacemos llegar a una sociedad tan compleja como la nuestra? En Lima capital, por ejemplo, en Chorrillos tenemos una suerte de caleta de pescadores tradicionales que no ha terminado, y esas mujeres tienen una tradición. Y dentro de Chorrillos tenemos el Cerro San Genaro, lleno de migrantes ayacuchanos que son quechua hablantes, que las mujeres crían a sus hijos en Yiclla. Estos mensajes tan potentes de dale afecto a tu hijo, aliméntalo, comunícate con él, a padres, madres y vecinos, se puede codificar de la misma manera en una población tan diversa como la nuestra. Y eso que nos hemos ubicado solo en Lima capital. ¿Qué pasa cuando queremos darle este mensaje a la comunidad aymara, quechua hablante, amazónica? La complejidad es mayor, y vamos a conocer las experiencias de grandes profesionales vinculados al tema en el siguiente panel. Cómo vencer estos desafíos, cómo persuadir a esta población diversa de la importancia que tienen los 1000 primeros días de vida del niño. Los 1000 primeros días son determinantes, no los vamos a poder recuperar. No hay enmienda posible en el futuro. Si no lo hacemos en los 1000 primeros días, la verdad es que las consecuencias van a venir en la etapa adulta. Voy a dar la bienvenida a una enfermera de profesión, especializada nada menos que en obstetricia. Ella, previa a su llegada al Perú, ha estado en Uruguay, trabajando siempre en población infantil. Ahora desde aquí ve temas de desarrollo infantil temprano para toda la región. Le doy la bienvenida a Rita Osorio, especialista líder en la División de Protección Social y Salud del Banco Interamericano de Desarrollo. Rita, como les contaba, es enfermera obstetriz, ha trabajado en salud pública, has estado previamente en Uruguay, ahora te has instalado en Lima, Perú, y desde aquí ves toda la región vinculada a desarrollo infantil temprano. Vamos a abordar con ella muchas de las interrogantes que ya les adelanté a los asistentes y a los internautas. La siguiente invitada es contadora de profesión, ha sido docente universitaria, también ha trabajado en banca privada y en CARE. Después se volvió política y pasó por todas las estancias, regidora, congresista y ahora es ministra. Con ustedes, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro. Bienvenida, ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro. Buenos días. Gracias, ministra, por estar acá. El siguiente invitado es el presidente de la Sociedad Peruana de Pediatría, ha sido ministro de Salud, es pediatra y está en contacto permanentemente con padres y recién nacidos. Con ustedes el doctor Abel Salinas. Y para cerrar este panel de lujo, quiero invitar al oficial senior de Políticas Públicas y Alianzas de Políticas Mundiales en Alimentos en Perú, el doctor Aníbal Velázquez, quien también ha sido ministro de Salud
tiene una especialidad en epidemiología y nos va a acompañar en el panel. Aquí está el panel completo. Bienvenidos. Entonces, en el mundo académico tenemos bien claro que es desarrollo infantil temprano, pero yo estoy pensando en la señora que sale a las 4 de la mañana a vender emoliente, ¿no? Yo estoy pensando en la señora que se gana la vida en el mercado mayorista de Villa María del Triunfo y piensa que el desarrollo infantil temprano empieza cuando su hijo tiene 3 años, porque ahí ya puede hablar con él, y lo anterior no es importante. Y ella es una excelente madre, pero no está lo suficientemente bien informada. ¿Cómo hacemos para que, solamente 2 ejemplos, pero imagínense la complejidad geográfica del Perú y social, para que no solo las madres, sino los esposos, los vecinos, los abuelos, tengan conciencia de qué es desarrollo infantil temprano, cuándo empieza y por qué es tan importante? Desde sus experiencias valiosísimas profesionales, este es el primer tema que los invito a abordar en un tiempo limitado para poder tocar muchos temas. Le doy la palabra ahora a Rita Osorio. Bueno, estamos sentados. Como te sientas cómoda, si quieres ponte de pie, sentada, como te sientas cómoda, no hay ninguna norma a seguir, solo el tiempo. No, efectivamente, una de las complejidades de lo que ha mencionado Mauricio, bueno, desculpa mi falta de modales, muy buenos días, volviendo, creo que estoy un poco nerviosa, muy buenos días, estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. No habló Mauricio, pero estoy hace 1 año y medio en Perú. Tenho buscado conhecer muito mais sua realidade. Em anos anteriores de minha vida e minha trajetória profissional, como lo comentou, me he dedicado a minha trajetória profissional à saúde pública, trabalhando com os países e com a implementação de programas para ninhos, ninhas, também com adolescentes em situação de vulnerabilidade. Lo que não sempre supimos da importância do desenvolvimento infantil temprano. Creio que aí empieza algo. Estava conversando hoje com o doutor, ele dizia, houve tempo em que as madres nos levavam à escola, ou levavam a outros maiores à escola e diziam, professora, lo castigue. E isso é totalmente hoje o que sabemos que justamente produz efeitos negativos no desenvolvimento. Então, quando perguntas, creio que há todavia muito, desde o ponto de vista nosso, como organizações, como governos, como acadêmicos, de tentar, então, traduzir esta informação para as pessoas que têm, as pessoas comuns, não para toda a sociedade, como dizia. Eu creio, por exemplo, me encantou a campanha que ha hecho a RPP. Creio que realmente nunca havia visto, vivenciado um órgão de comunicação dedicar tanto tempo, esforço em tentar aclarar a la população de uma maneira criativa, inovadora, como vocês estão fazendo. Esta é uma forma de hacerlo. Pero do nosso ponto de vista, e me vou um pouquinho allá para falar um pouquinho desde lo que estamos fazendo, nós apostamos muito que há que trabalhar com a família, há que trabalhar em los hogares, ademais há que trabalhar em los centros de cuidado, porque sabemos que cada vez há mais e numerosos centros de cuidado infantil, e o que queremos é, o que comentavam todos que me antecederam antes, queremos um ninho, uma ninha estimulada, motivada, capaz, dona de sua emoção, sujeito de direitos, ou seja, para realmente que podamos contar com uma sociedade que tenha maior capacidade humana e que possa desenvolver-se e contar com alto capital humano, necessitamos dessa inversão, que é uma inversão que parecerá meio invisível, mas é a maior inversão que pode fazer uma sociedade.
Porque é aí que se juega o partido, usando uma linguagem então mais popular, é que se juega o partido. Se a cada dia que um decisor da política posterga uma decisão sobre o que fazer com a política para os ninhos e ninhas, estamos realmente generando um déficit de desenvolvimento infantil, ou um déficit infantil em desenvolvimento. Ou seja, estamos condenando, de verdade, a ninhos e ninhas, cada vez que nos custa mais como decisores, seja do setor público, também seja de uma empresa privada que esteja trabalhando com o desenvolvimento infantil, porque este é outro tema que deveríamos pensar, que há uma política pública, mas também, como se mencionou antes, desde o setor privado se pode fazer muita coisa, desde as organizações não governamentais, desde a sociedade civil. Vocês comentaram a trajetória de RPP, que ha hecho em anos e anos atrás, começou a fazer campanhas sobre o desenvolvimento. Agora, isso não é suficiente, não? Há que levar conhecimento, mas outro dia conversávamos tu e eu, Maurício, por que uma senhora ou por que uma mulher embaraçada toma comportamento de riscos? É porque não sabe? Bueno, esta é uma hipótese, está mal informada. Parte porque está mal informada e temos que seguir informando. Pero outra também é que é difícil, é preciso, é necessário insistir no cambio de comportamento. E isso se faz em uma interação de alguém com a família e com o ninho, em uma interação entre o cuidador e o ninho, a pessoa adulta e o ninho. E sobre isso queria um pouco centrar minha charla de hoje. Porque sei que vamos ter um painel com excelentes speakers y muchos especialistas. Vamos a desarrollar ese punto, no quedarnos en que tenemos que corregir estadísticas de alimentación estrictamente, sino la trascendencia de dar afecto en los 1000 primeros días acompañados de una buena alimentación. Exactamente. Pero el tema medular es que el mensaje nosotros lo tenemos claro, la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, UNESCO, lo ha investigado, pero al milímetro. No hay ninguna duda de esos valiosos 1000 primeros días. Pero el ciudadano de a pie no ha percibido, me parece, ¿no?, la importancia de esos 1000 primeros días en afecto y en alimentación. No por desidia, sino porque no logramos masificar ese mensaje. RPP obviamente está comprometido, no solo en este foro, sino desde hace muchos años, en que el ciudadano se empodere a través de la información. La meta y el desafío es mayor, pero le damos ahora el turno a Gloria Montenegro, que justamente está en la capacidad de tener decisiones políticas desde su cargo. ¿Cómo percibe la complejidad de llegar a todo el Perú? Porque no es un tema que le atañe solo a la mujer gestante, no es la única que tiene que velar por su bienestar. Y el tema es tan complejo, lo saben todos los que nos están escuchando. Hay embarazos no deseados, hay violaciones, y nosotros estamos hablando de unos 1000 primeros días felices. Entonces, es óptimo que sean felices, pero ¿cómo lo revertimos? Gracias, Mauricio. Gracias a todos por estar aquí presentes, a Centrum Católica por albergarnos, a RPP por poner sobre la mesa temas cruciales para el desarrollo del Perú, a todos los que han colaborado, a CARE, Banco Mundial, UNICEF, a todos y cada uno de ustedes. Es fundamental entender y comprender algo que piden todos los peruanos. ¿Qué piden los peruanos? El desarrollo del país. Y sesgan el desarrollo del país al crecimiento económico, al desarrollo económico, a la competitividad, centran el desarrollo a la parte social y a la inclusión social, o al desarrollo ambiental o al tema institucional. Pero la base, la plataforma de todo eso es el desarrollo humano. ¿Y dónde empieza el desarrollo humano? Allí, en la primera infancia. Desde que están en nuestras barrigas, desde el día 0 hasta los 5 años, ¿qué hacemos por ellos? Entonces, es vital desde la política pública que ve el desarrollo integral del país, el desarrollo sostenible, de la manera que lo pinta la Agenda 2030 o cada uno de los programas que manejamos en el ámbito nacional e internacional, poner
el primer paso, la primera escalerita, el desarrollo infantil temprano. Y en este desarrollo infantil temprano tenemos que tomar conciencia que invertir a tiempo nos permite ahorrar a lo largo del ciclo de vida de cada ser humano mucho dinero, mucho tiempo, muchos esfuerzos. Ya habla la experiencia científica que por dólar invertido, ojo, por dólar invertido en la primera infancia nos ahorramos de 4 a 12 dólares, luego, posteriormente, cuando vamos creciendo, cuando vamos avanzando. En ese contexto han hablado ustedes de manera muy precisa. No solamente es un tema de cómo nace el niño, nace de manera segura. Esa mamá que está en estado, tiene todos los controles prenatales debidamente controlados, debidamente asegurados, pero también una vez que nace, ¿quién lo atiende? Lo atiende la mamá, lo atiende el papá, lo atiende la abuelita, lo atienden terceras personas, porque esos primeros contactos, una vez que nace, pasan a ser sumamente importantes para su seguridad, para la parte emotiva, para la parte espiritual, para la parte cognitiva. O sea, las primeras personas que rodean al bebé son cruciales en este desarrollo, y una vez que vemos su nacimiento pasamos a ver el tema del apego. Esa parte de ver a una mamá dando de lactar al bebé y ese apego, el tenerlo, el mirarlo, el sonreírle, el jugarle, y al momento en que le cambia pañales, juegan para aquí, juegan para allá, se ríen. Eso le va dando no solamente alegría, le va dando seguridad, le va dando las posibilidades de ver en ella a una aliada, pero también no podemos pensar solamente en la mamá. El papá, los hermanitos, todos juegan un rol en ese desarrollo emocional seguro. Después de que vemos cómo está creciendo y desarrollándose, nos vamos a dar cuenta la importancia de que ya sienta la necesidad de sentarse, de pararse, de caminar. Y nos vamos a dar cuenta desde pequeñito que ya quiere que le alcance su juguete, que ya vio pasar al perrito, pero ya no es perrito, ahora es un gatito. Y si lo sacas a pasear y ve otras realidades, esa conexión cerebral con la realidad implica más conocimiento. Ese niño se va adaptando mejor y esa, justamente, seguridad, eso le va dando la autoestima desde pequeñito, que le va a permitir dar respuesta al exterior. El tiempo se ha vencido, vamos a abordar cómo hacemos llegar ese mensaje a toda la población. La teoría la tenemos, pero cómo los persuadimos a todos, que esa estadística desaparezca, ¿no? Porque el 48% cree que se tiene que vincular con su hijo cuando empieza a hablar y no antes, ¿no? Ese es el desafío. Vamos a darle ahora el turno al doctor Abel Salinas, pediatra, tiene también una vasta experiencia en el sector público, como dije, ha sido ministro de Salud y ha recibido en su consulta a padres que llegan con sus niños recién nacidos. ¿Normalmente va la pareja o va la mamá sola? Excelente, y muchas gracias por la invitación. Y solamente la invitación y el interés del grupo RPP y naturalmente de todos los que participan. Y es cierto, como dice la ministra, hablamos de planes de competitividad, hablamos de desarrollo y a veces no tomamos en cuenta con la verdadera importancia de la materia prima, que es, en este caso es el niño, el desarrollo humano, pero es el niño, es el bebé, desde el momento de su concepción. Si no, no habrá con qué hacer un plan de competitividad. Y esto, lamentablemente, en nuestra sociedad ha ido cambiando. Y hay ejemplos clarísimos. Rita contaba, y lo que decía era que fíjense cómo cambia la sociedad. Antes, los que pintamos canas, por ahí veo algunos, como el doctor Álvarez, de seguro lo llevaron al colegio algún día y la mamá podía decirles al profesor, profesor, castíguemelo porque se está portando mal, en una concepción de que eso era la forma de educar a un niño, por ejemplo. O como bien preguntas, Mauricio, cuando hacemos el primer control en el bebé, en la primera semana de vida,
a veces estamos con los alumnos y les tratamos de decir, miren, vamos a interactuar con el bebé, vamos a hablar con él, vamos a hacerle algún gesto y vamos a buscar una respuesta. Y a veces ocurre, como en la mayoría de casos, y la mamá entonces dice, doctor, ve, oye, porque todavía existe la concepción de que el niño en esa etapa no aprende nada. Y eso es algo que tenemos que aprender todos para poder difundirlo. Así es. Leía una entrevista del doctor Daniel Koch de hace un par de días, si no me equivoco, y los pediatras somos apasionados no solamente de curar enfermedades, sino de hacer puericultura, aun cuando la hemos postergado en algunos momentos. Pero esta es precisamente la oportunidad de retomarlo, porque además tenemos un bono demográfico. Así es. Que tenemos obligatoriamente que aprovechar. Dentro de algunos años, a llorar al río, habremos perdido esa gran oportunidad y yo creo que hay que aprovecharla. Creo que hay muchos cambios que no solamente van para la mamá, que es la primera persona que tiene que estimular a su bebé, es cierto, sino de toda la familia, como bien ha dicho la ministra. Por ejemplo, y ahí otra vez la participación de la empresa privada. Yo trabajo ahora en una institución privada y dentro de la lactancia materna exclusiva, comercial, somos los primeros certificados en lactancia materna, primeros privados y únicos creo hasta el momento. Pero además trabajamos, por ejemplo, el apego y trabajamos el papá canguro. Y el papá lo involucramos y tenemos enormes anécdotas de cómo el papá también se involucra, y ya lo dirá el doctor Daniel Koch, cuando el bebé con sus terminaciones nerviosas toma contacto con la piel de la mamá o del papá, inicia aceleradamente lo que, bueno, si bien es cierto, había tenido estímulos durante la gestación, en ese momento desarrolla rápidamente una cantidad de conexiones y si tiene durante algún tiempo las reservas, que seguramente Aníbal conversará respecto a, por ejemplo, reservas de hierro, podrá hacer todas sus conexiones nerviosas y podrá ser entonces un ciudadano de primera categoría cuando sea adulto. Así es. Muchas gracias, doctor Salinas. El turno es para Aníbal Velázquez, también ha sido ministro de Salud, y en este primer momento abordamos el tema desarrollo infantil temprano. ¿Qué entendemos por este concepto tan amplio? Sí, tengo una presentación. Exactamente. Bien, todos queremos un mejor país. Definitivamente es lo que aspiramos todos. Y lo importante es que sí se puede, pero para lograr eso se necesita desarrollar el cerebro. Y realmente es justamente el desarrollo infantil temprano donde permite que el desarrollo del cerebro se haga temprano. Porque si no se hace temprano, vienen los problemas para toda la vida. Y lo importante es que hay que nutrir al cerebro no solamente con alimentos, sino también con la interacción con otros. Esa es la gran diferencia. Y creo que cuando se piensa solamente en anemia, desnutrición, lo que buscamos ahora más bien es un desarrollo más integral. Y por lo tanto, el desarrollo del cerebro durante los primeros años es lo que marca la importancia del desarrollo infantil temprano. Las interacciones de las neuronas es lo que hace que se desarrolle el cerebro. Nosotros nacemos con el mismo número de neuronas, pero lo que hace la diferencia es las interacciones, las conexiones. Y estas conexiones justo se dan en las primeras etapas de la vida. Pero hay algo importante, si los dejamos de utilizar, esas conexiones iniciales se comienzan a cortar. Eso se llama el fenómeno de poda. Quiere decir que se comienzan a cortar las sinapsis si no las utilizamos. Y eso ocurre a partir de los 2 años. O sea, quiere decir que si no hemos tenido el trabajo los primeros 2 años, vienen las consecuencias. Veamos aquí, esta es una muestra de cómo el cerebro, son fotografías del cerebro. Ahí van a ver que las neuronas son esos puntos que están ramificados, ¿verdad? Y las conexiones son esas, las dendritas, que serían así, todas las ramas que ven ahí. Y van viendo que al nacer tenemos pocas conexiones. Pero miren, la mayor conexión se da en los 2 años. Es impresionante, nunca ocurre más, es una velocidad increíble. Y estas conexiones pueden llegar, son más de millones de conexiones y son 100.000 conexiones por segundo, se dan hasta esa etapa. Pero ¿qué ocurre? Si no las utilizamos, comienza a haber la poda. Y la poda comienza a partir de los 2 años. Y se puede reducir esto a la mitad, si no lo hemos usado, menos todavía.
Entonces las consecuencias son críticas y lo que hay que hacer es justamente hacer que el cerebro se estimule. Si un niño no cubre sus necesidades de interacción, este es un ejemplo, un experimento que se hizo, a la mamá le dice, le está dando atención y de repente la mamá le dice ponga la cara sin expresión. El niño reacciona inmediatamente y comienza a llorar. Esto, si se hace de manera continua, la falta de apego hace que el cerebro no haga las conexiones. Y entonces, ¿qué debemos hacer? Miren, en Jamaica se ha hecho un experimento que sirve de modelo de qué se puede hacer en un país. Niños que han sido atendidos por un programa de estimulación temprana para estimular el cerebro y también les dieron alimentos. A un grupo les dieron alimentos, a otro grupo les dieron estimulación y a otro les dieron estimulación y alimentos. Y los niños que están bien nutridos están en la línea punteada, o sea que el desarrollo intelectual es mejor. Pero los que estaban recibiendo alimentos de estimulación acercaron, eran niños que tenían carencias, se acercaron casi al nivel de inteligencia del niño normal. Pero miren, a los que solamente le dieron alimentos el desempeño no fue bueno. Y a los que le dieron solamente estimulación también tuvo mejor efecto que darle alimentos. Miren, qué importante es la estimulación. Y le hicieron un seguimiento por 22 años. Y en los 22 años, estos niños que recibieron estimulación y alimentos tuvieron mejor desempeño, mejores ganancias, mejor nivel intelectual, mejor educación, menos depresión, menos violencia. Entonces, el impacto social que tiene esta inversión es, o sea, debemos hacer todo lo posible por ayudar a que las familias, los niños, todos hagamos que estos 2 años de vida tienen que ser los más importantes. ¿Qué hay que hacer? Nutrición y salud, protección y estimulación. Seguramente desarrollaremos un poco más en el panel ahora, pero realmente uno de los puntos críticos bien es la lactancia materna. Si logramos que todos tengan lactancia materna, es no solamente el alimento, los nutrientes, cada vez se va descubriendo más bondades en la lactancia, pero es el contacto, es la interacción, es lo que hace que sea algo diferente. Y bueno, lo más importante es que cada momento cuenta. No debemos perder esa oportunidad. Así es. Bueno, en el siguiente momento del panel vamos a hablar del rol de los hombres en el desarrollo infantil temprano. Hace algunos años era impensable que el hombre entre al parto y que atienda a su hijo en los minutos iniciales, y ahora la ciencia ha determinado que eso es indispensable, fundamental. Obviamente que después del parto continúe vinculado a él, no basta con asistir y desentenderse. ¿Qué perciben en nuestra sociedad? ¿Se han involucrado lo suficientemente los hombres en el cambio de pañales, en asistir al parto, en dar afecto? Eso es algo que le han atribuido eternamente a la mujer. O sea, tú encárgate de darle cariño y yo soy el proveedor. Estamos hablando, y en eso hay consenso, de la importancia del afecto, pero viene solo a través de la madre, o perciben que cada vez más los hombres, por convicción y no por imposición, se están involucrando en la crianza de sus hijos. El turno es el mismo, primero para ti Rita, luego Gloria, Abel y Aníbal. Empezamos contigo. Esse é um tema muito importante. Se miramos um pouco a experiência, se miramos um pouco para nossa sociedade em América Latina, creio que, claro, cada país é um país, tem sua cultura, pero há um traço reconocidamente de que os latinos, nós como cultura, temos uma cultura muito machista. Então, estou de acordo com o doutor Aníbal, nossas sociedades estão cambiando, pero todavia o que vemos em las estatísticas é que o cuidado infantil recai maiormente sobre as mulheres. É verdade que está cambiando, é verdade que cada vez mais os homens estão indo à sala de parto, estão incluso indo antes a los controles com a embaraçada, estão acompanhando suas parceiras, não, suas companheiras, pero sim o cuidado todavia é muito desigual. E aqui eu quero fazer um parênteses, creio que cabe também às políticas públicas, e por isso dissemos no BID, não sei se podemos passar minha ponência, conceber o desenvolvimento infantil temprano como uma política multissetorial. Todos aqui estamos de acordo, e creio que não há nenhuma dúvida entre este painel e todos que estão nessa sala, da importância do desenvolvimento infantil temprano, da ventana de oportunidade de los 1000 dias para o desenvolvimento del niño como pessoa adulta, pero também de toda uma sociedade. Agora, nossa sociedade sobre equidade e paridade de gênero
y mayor participación del padre, sí está ocurriendo, pero si uno toma las encuestas de horas dedicadas a cuidados y cuidados infantiles, es mayormente, aún recae sobre la mujer. Por eso que una cosa que venimos diciendo es, el desarrollo infantil como área de política tiene que ser concebido como área multissetorial. E o Peru avança muito nisso. Recentemente han lançado uma política de desenvolvimento infantil, lineamentos para a política que tome em conta toda a evidência internacional, pero mais que isso, tome em conta a cultura peruana, pero assume de frente que há que fazer uma agenda multissetorial para incluir. Por que estou indo a isso? Para que não continuemos reproduzindo que o cuidado infantil é exclusivo da mulher. Necessitamos, de novo, de los meios, de nossa sociedade, de chegar à família, de que o médico entenda, o pediatra, pero o obstetra, de que o que trabalha em uma empresa privada também proporcione isso, de maior paridade entre homens e mulheres. Isso tem que ver com associar as políticas de desenvolvimento infantil temprano, a agenda de política de desenvolvimento infantil temprano, a políticas laborais. Que estou me referindo com isso? É necessário, desde o ponto de vista também do marco regulatório, permitir que esses padres também possam ter mais horas dedicadas a seus filhos. Uma possibilidade disso vem, como com alguns países estão fazendo, de expandir as licenças parentais, dar mais opções a que os pais possam acompanhar os primeiros meses de los niños e niñas, de seus filhos. Pero mais que isso, queremos que essa relação de afeto, como se mencionou aqui por todos, seja sustentável. Então, há que trabalhar com o cambio de comportamento, há que insistir de que o cuidado não é só da mulher, há que buscar involucrar os padres em la criança. E há bastante exemplos buenos em la região. E há acá mesmo em Peru uma série de organizações que estão trabalhando, tentando involucrar mais os padres. Alguém hoje mencionou aí no backstage, eu sim, com muito orgulho, cambiei os pañales. Que lindo isso. Pero es cambiar los pañales, despertar en las madrugadas, ayudar a apoyar o pós-parto. Ustedes saben, é um período também bastante complicado, em porcentagem alta de las mujeres viene junto com a depressão, e a presença aí del padre, já desde também desse momento, fazendo interação visual com o niño, se emocionando com ele, lo tomando, lo acariciando, cantando para o niño, é fundamental. E esse involucramento de los padres, sim, temos que insistir. Como fazem isso alguns países? E aqui já vou terminar, que Maurício já me mira fuerte. Me encanta tu sensibilidade. De las maneiras mais variadas. Hace com talleres de parentalidades, hace com trabalho com empresa privada, hace com as comunicações, pero também alguns países avançam armando, desenhando e implementando um sistema de cuidado que tenha esse equilíbrio, que busque o equilíbrio entre o cuidado, que não seja exclusivamente materno, e o involucramento de los homens, ou seja, articulando para que as mulheres, também quando vão ao mercado laboral, possam ter tranquilidade. Mira o que passa com nossa sociedade hoje. Eu não sou madre, pero sou tia, sou amiga de muitas madres, acompanho seus ninhos e a criança. E que nos deparamos em nosso trabalho? Tenho várias colegas de trabalho culpadas. Estão culpadas. Mira, não é? Estão culpadas porque estão dedicando algumas horas ao desenvolvimento de sua carreira. Então, buscar esse equilíbrio hace parte involucrar o padre. Porque há que ter um acordo de pareja. Muito difícil encontrar os equilibrios, muito difícil Mauricio, tenemos que entre un mundo demandante para la mujer que se realiza laboralmente, estos 1000 primeros días que también son demandantes, el marco legal peruano que no contempla tantos días para el papá en el postnatal, ¿no? Contempla menos tiempo.
En fin, vamos a seguir con el panel, hay mucho de qué conversar, vamos a tratar de abordar el mayor número de temas en poco tiempo. Gracias, Rita, y nos quedó clarísimo que si no es multisectorial, cualquier propuesta va a fracasar. Y nos referimos a multisectorial incluyendo el Poder Judicial, que tiene que ser severo con estos juicios de alimentos o con estos depredadores sexuales que los sueltan, los vemos libres. Entonces nos queda clarísimo que si no es multisectorial, no vamos a llegar a ningún buen norte con nuestro desarrollo infantil temprano. Multisectorial. Tu experiencia en cuanto a machismo. Rita reconoce que en Latinoamérica todavía tenemos rezagos machistas, y en la experiencia personal no podemos olvidar que cuando intentas poner un mandil rosado a un militar, se alma una polémica en las redes, pero surrealista. ¿Cómo vamos a pasar si hay una población que se siente herida con un solo mandil a convencer a los hombres que se involucren afectivamente en cuidar a sus hijos, cambiarles el pañal, hablar con ellos? O sea, el reto es grande. Lo ha dicho muy bien, lo has dicho muy bien. No es solamente estar presente en el momento del parto, es estar presente todos los días, es poner los pañales, es cambiar los pañales, es bañar al bebé, es ayudarla a ella, es atenderla a ella hasta que pase todo este periodo posparto. Pero veámoslo desde las bases nuevamente de nuestro diverso territorio, multicultural, multiétnico, donde tenemos diferentes regiones con diferentes realidades. Y en ese contexto tenemos que comprender que la estrategia de gestión desde el territorio que prioriza la primera infancia tiene que tener en cuenta esos valores ancestrales que, poniéndolos sobre la mesa, los actualizamos y les decimos la importancia de desterrar la cultura machista. Y no solamente voy a ayudarlo con el bebé, sino que me voy a comprometer con él. Perdón, no es ayudar, es su responsabilidad. Ese bebé viene producto del amor de los dos, y que todos los embarazos, gracias a Dios, sean embarazos deseados y que cada bebé venga con amor. En ese contexto, no solamente es la tarea y la responsabilidad de ellos, sino también cuando hay hijos de los hijos, cuando hay tíos, tías, todos en unión para facilitar el crecimiento, el desarrollo dentro de esa gestión. Pero desde la política pública no podemos partir toda la vida desde generar de las carteras ministeriales las políticas públicas hacia abajo. Desde este gobierno tenemos la estrategia de gestión territorial por la primera infancia, que parte desde los gobiernos locales, distritales, provinciales, desde las comunidades más lejanas, para que en base a su realidad construyan justamente estos elementos que facilitan el desarrollo del niño o la niña. Y no solamente el desarrollo físico, que tiene, como tú dices muy bien, que tiene que ver con la nutrición, de que no haya anemia, de que no tenga desnutrición, sino que tenga que ver con el apego, con su crecimiento, con su seguridad, con que vaya a la escuela, con que no le falte referentes en el hogar, en la escuela, en la sociedad, y que él pueda comunicarse con seguridad. Y nuevamente insisto, es fundamental la integración no solamente de la familia, de la comunidad, a ese plan de desarrollo local. Nuevamente, el desarrollo humano no parte de lo que tiene físicamente un territorio, sino de cómo el ser humano, partiendo de ese bebé que ya está ahí, para fortalecerlo y darle todas las posibilidades para crecer. Y ahí viene lo que tú dices. Nuestro país no crecerá de manera equilibrada y en igualdad de condiciones y de oportunidades si no dejamos atrás la cultura machista. Y esa cultura machista es la que tiene que repensarse, no solamente desde la política pública y decir, sacamos esta ordenanza, sacamos esta ley, sacamos la política nacional de igualdad de género, sino que desde el sentimiento de los hombres, poner y pensar que con su actuar pueden determinar la felicidad o la infelicidad del hogar. Porque cuando maltratan a una mujer, maltratan a ese bebé, maltratan al niño, maltratan al padre o a la madre que viven en ese hogar. Por lo tanto, afectan a la sociedad y afectan el desarrollo. Eso tiene que quedar muy claro.
pero también tiene que quedar muy claro la participación comunitaria para que evite todo acto de violencia, no solamente contra la mujer, sino contra niños, niñas, adolescentes. Todo eso ya están en las políticas públicas de desarrollo. Nos falta alinear criterios para que justamente trabajando con hombres, trabajando con parejas jóvenes, trabajando multisectorialmente, se pueda entender, comprender que no hay otro camino y que el tiempo pasa y nuestro país necesita que ese desarrollo humano transforme el desarrollo del país con esa gente nueva, buena, con ese ciudadano que participa y que de manera consciente nos da las posibilidades de la propuesta de abajo hacia arriba. Y eso también se llama descentralización. Escuchamos ahora al doctor Aber Salinas y percibe los cambios en los últimos años. En consulta al comienzo preguntaba si iban las mujeres solas con el bebé, va la pareja. Hablaba usted de una generación que es la nuestra, que tiene canas, que no vio, no por mala intención, sino porque era lo que funcionaba en ese entonces, a un papá proveedor y a una mamá que resolvía todo. No era por indolencia, sino por convicción, pero los tiempos cambian, ¿no? Así es. ¿Y esos cambios los percibe usted en el desarrollo infantil temprano desde su experiencia? Así es, desde luego, pero creo que toca precisar que si bien es cierto, todavía estamos en una sociedad machista, toda vez que se ha hecho alusión, debo decir que yo sí cambié pañales, y todavía de tela, porque no habían descartables. Más complicado. Cierto. Con imperdible. Sí, con imperdible. De manera que eso tiene... Su filito rojo. Y quiero saludar al viceministro de Salud Pública, el doctor Gustavo Rosell, gran amigo. Es cierto, yo creo que la sociedad, es cierto, somos una sociedad todavía machista, que ha sufrido cambios favorables, desde luego, y creo que la reflexión, porque mi idea es transmitir algunas reflexiones que nos puedan motivar a algunos cambios. Y precisamente, yo les puedo contar algo muy personal tal vez. Yo jamás puedo dudar del amor que tenía mi padre por nosotros y del nuestro por él. Muchos de ustedes conocieron a mi padre. Pero fíjense, mi padre nunca conoció el colegio donde yo estudiaba y mi hermano mayor, que estudiamos los 10 años en el colegio, y lo conoció porque esa labor era de ir al colegio, las actividades, etcétera, era de la mamá, o sea, de mi madre, y lo conoció al colegio cuando a mi hermano menor, 5 años menor que yo, lo expulsaron. Entonces el director dijo, tiene que venir el papá. Entonces mi madre fue mamá gallina, que ella resolvía los temas de la casa, y bueno, aceptaron a mi hermano. Reincidió, lo volvieron a expulsar y el padre dijo, ni hablar, si no viene el papá el lunes, señora, no lo envíe. Queremos mucho a los Salinas, pero no los ven. Así era nuestra sociedad, y eso no pone de ninguna manera en duda el amor o el cariño, pero sí la participación. ¿Qué es lo que, cómo afecta? Porque hay muchas formas de violencia familiar. Doctor en salud mental nos los dirá, pero es así, y sin querer lo hemos hecho. Este es el momento de cambiar, y va ocurriendo. Ahora sí tengo muchísimos pacientes que van, y a veces falta el papá, yo le pregunto a la mamá qué pasó, a la siguiente vez me imagino que le dice, y cuando entra el papá yo le digo, porque pongo una notita en la historia, y le digo, por si acaso tiene falta de la cita anterior. Es un punto menos, ¿no? Un poco en broma, sí. Pero... Y el tema que contaba del apego del papá canguro ha tenido un impacto enorme en el proceso del nacimiento de un bebé. Muy importante. Y hemos logrado involucrar de tal forma, y nuevamente un mensaje muy corto, sí es posible hacerlo, no solamente desde el lado público, sino desde el lado privado, porque este es un trabajo multisectorial, multiinstitucional, de toda la sociedad que somos todos. Es el turno del doctor Aníbal Velázquez. Bueno, yo creo que sí es importante comentar qué hace el Estado al respecto. El Perú es reconocido en el mundo por tener una política que ha reducido la desnutrición crónica infantil en 50% en menos de 10 años.
es un modelo y siempre la pregunta es cómo se hizo. El reducir la desnutrición crónica infantil ha significado hacer cambios importantes en lo que es diseño de políticas en el país y es conectar la asignación de recursos a presupuesto por resultados. Así es. Pero esta asignación de recursos se coloca en intervenciones efectivas, es decir, que se ha probado científicamente que tienen un impacto. En el caso de desnutrición crónica infantil, mucha investigación internacional y de país permitió construir este presupuesto por resultados y lo más importante fue ponerlo en práctica y las consecuencias las estamos viendo. Quiere decir que desarrollo infantil temprano ya se priorizó hace mucho tiempo en el país. El asunto es que se ha ido avanzando por partes y se ha ido viendo como por indicadores separados, ¿no? Primero vamos a hacer desnutrición crónica infantil, después vino el tema de la anemia y entonces se hacen todos los esfuerzos para poder seguir avanzando. Creo que ya entró una etapa del Perú de una madurez en política pública de poder pasar a una política más integral y el desarrollo infantil temprano es justamente lo que se está haciendo. Es importante que todos sepamos que esta política empezó ya desde hace mucho tiempo atrás. El 2013 se comenzó a diseñar la política, pero para poder hacer esto se necesitaba identificar qué cosas son que no estaba haciéndose todavía. Y un punto era justamente, se avanzó en el tema de nutrición, pero no se está trabajando nada en lo que es el apego, en lo que es el desarrollo cerebral. Así es. Entonces se comenzó a decir, ahora, ¿qué hacemos? Lo primero que hay que hacer es medir. Ni siquiera había indicadores de esos temas. Entonces había que construir los indicadores para medir cómo se mide desarrollo cerebral. Y fue largos años de discusión cuáles eran los indicadores donde participó la cooperación, participaron sociedad civil y toda la academia para definir qué es por dónde comenzamos. Y ya se pudo hacer. Después de 2013 que comenzó todo, recién el 2018 fue la primera vez que se publica y el INE ya es parte de su institución, medir indicadores de desarrollo infantil temprano y justamente ya tenemos por primera vez una primera fotografía del Perú, cómo está en desarrollo infantil temprano en la parte de apego, en la parte de desarrollo emocional, desarrollo cognitivo. Muy bien, ahora viene lo más importante, ¿y qué va a hacer el Estado? ¿Qué va a añadir a su política? Entonces, el Ministerio de Salud ya está trabajando en una política, ya salió los lineamientos, una política de desarrollo infantil temprano. Y lo que viene, seguramente la ministra de Economía y la ministra de Salud, que ya vienen, nos van a anunciar seguramente que ya está el presupuesto por resultados para desarrollo infantil temprano. Todo lo que se aprendió en desnutrición crónica infantil se va a aplicar también en desarrollo infantil temprano. Asegura que vamos a tener éxito. Pero ¿cuál es la debilidad? La implementación. Así es. Entonces, por eso que salió una norma que sale gestión territorial. ¿Por qué? Porque el problema es cómo implementamos estas buenas políticas. Y ahora estamos trabajando con el Ministerio, desde Naciones Unidas, de modelos de implementación de política nacional. Tenemos que probar, no se puede tener una única receta. Entonces, para ser más eficiente el Estado necesitamos tener forma de trabajar, como bien decía la ministra, con gestión territorial y en eso todos también tenemos que apoyar. Así es. Lógicamente hay trabajo en las familias, hay que ayudar a las familias, necesitamos hacer políticas. Esta inversión que se haga en esta etapa vale la pena para el Perú. Por lo tanto, el sector privado, por ejemplo, podría también dar descansos pagados a las madres o a los padres para que puedan atender a los niños por lo menos los 5 primeros meses. Naciones Unidas ya lo hace con sus empleados. Entonces podemos hacerlo también a nivel global. La inversión que se pueda hacer allí realmente vale la pena y seguramente las intervenciones efectivas que se están seleccionando incluyen estas medidas también. Teniendo la certeza, de acuerdo a nuestra idiosincrasia, que esos días se van a usar en el cuidado del niño y en la vida familiar. Porque la idiosincrasia nuestra es tan compleja que crea la ley y el papá se va a ir a cualquier lado menos a la atención de su hijo, ¿no? O sea, eso hay que cambiar. Pero es que ese es el tema. Ese es el cambio que queremos. O sea, estas campañas ayudan. La ley publicada, promulgada en el peruano es válida, Exacto. pero en la vida cotidiana, en la práctica, ¿Cómo la idiosincrasia es otra, De es acuerdo. absolutamente diferente, Sí, por ¿no? supuesto. Y sí, me parece que en esta segunda ronda de conversación hay conciencia de que el machismo tiene que ir reduciendo porque es incompatible con el desarrollo infantil temprano. Un papá que se involucra garantiza definitivamente un mejor rendimiento en la edad adulta de ese niño. En esta última ronda, porque el tiempo se nos está agotando, de políticas públicas que tienen que ser multisectoriales. No basta el esfuerzo aislado de un solo ministerio o de una sola ONG o de un solo grupo, en este caso RPP, sino de toda la sociedad involucrada en desarrollo infantil temprano. Para volver al principio,
nosotros estamos conscientes de estos 1000 primeros días. Nosotros insistimos en el afecto y en la alimentación, pero ¿cómo persuadimos a la población de esta importancia? Porque no son subsanables los vacíos que se generan en esta madre que está gestando ahorita y no está consciente que está anémica. No hay síntomas de la anemia, no tiene fiebre, no le duele la cabeza, tiene que sobrevivir, es la realidad, porque el padre no se va a involucrar en la crianza del hijo y tiene que ir a trabajar y no está consciente que es anémica. Y no está informada que el despistaje es gratuito, que el examen, el tamizaje no le cuesta nada. Entonces, en la vida cotidiana, entre lo que hablamos acá, debatimos acá, y lo que pasa en el ciudadano de a pie y la ciudadana de a pie, hay un abismo que tenemos que cerrar. ¿De qué nos sirve tener políticas extraordinarias si no llegan a la ciudadanía de a pie? Esa mujer no tiene ningún interés en que su hijo fracase en la edad adulta, al contrario, quiere que triunfe, pero no sabe que es anémica. Esa es nuestra realidad. ¿Cómo la subsanamos? La misma pregunta para los cuatro. Sim. Eu creio que, primeiro, essa pergunta vale 1 millón, ¿no? Gracias. Vale mucho, pero mejor. yo pienso que hay que comenzar de donde terminó Aníbal, en el siguiente sentido, de que el Perú avanza, de que las políticas tienen avanzado y que hay agora uma associação se vai implementar uma política de desenvolvimento infantil temprano que busca associar a asignação de recursos a resultados. Pero para ser isso, vários aqui já falaram, há que articular territorialmente. Esse tema que se diz há anos em la literatura, tampouco é fácil, doutor, porque sabemos, porque acompanhamos vários países em la região, de seus esforços por fazer essa articulação. Quando pergunta isso, Maurício, me ocorre o seguinte: é que os serviços nem sempre estão ligando, Maurício. Como? É que nem sempre estão ligando à população. Então, a ver, se tu diz, bueno, como vou garantizar que ela sepa que está anêmica e tal? Estão ligando todos os controles? Ou seja, há uma brecha entre o que temos como meta, perspectiva, interesse, desejo de uma população e o que realmente ocorre, não? Então, e sabemos dos esforços. E nesse momento o Ministério de Saúde, por exemplo, está reordenando todo o seu modelo de cuidado integral para chegar mais cercana à população. O que significa isso? Significa não esperar que a pessoa venha aos serviços de saúde. Há que ir dependendo das comunidades, e o Peru passa isso em alguns lugares, já passa, já há vários lugares de Lima metropolitana, onde o equipo de saúde está indo buscar, que digo para buscar, vacunarlo, está com a comunidade, toca na porta, habla com a senhora, vê que seu marido não tem emprego, conversa com ele, lo involucra, hace seus controles, lo intenta motivar para discutir por que tem que cambiar seus hábitos alimentares. Isso se passa em Lima, pero quero señalar, também se passa na Serra Peruana, que é onde vocês têm acá dos melhores exemplos que vi de atenção primária de saúde, onde isso ocorre de uma forma integrada, donde aí o MINES, o Ministério de Saúde, o tema de água, mulheres estão trabalhando juntos e sabem todas as famílias a cargo. Cada problema que há, e não estou falando só de problema de enfermidade de saúde ou de la embarazada, que é muito importante, novamente, pero de todos os problemas familiares e pode entrar nessa interação com a família. Entonces, el trabajo de campo es indispensable Es para crucial. triunfar en las políticas públicas. crucial. Si no hay trabajo de campo, no vamos a avanzar. Não vamos. Gracias, Rita, por tu reflexión. Turno de la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro. Y recalco y subrayo, el enfoque territorial en un Perú tan diverso es prioritario, como lo es el enfoque de género, como lo es el enfoque intergeneracional y multicultural.
Nosotros, esa suma de enfoques, tenemos que precisarlos a nivel de política pública de desarrollo, pero no hacemos nada si los alcaldes distritales, provinciales, de centros poblados, de comunidades, no lo hacen suyo, porque sin voluntad política no avanzamos. En segundo lugar, es vital la preparación. Acá en la costa podemos encontrar a mujeres que han terminado secundaria, que están en universidad, pero si vamos a zonas rurales, a zonas de selva, la realidad es tan diferente. Por eso es que la información, el fortalecer capacidades, el unirnos, el trabajar con ellas, es lo que dice Rita claramente, casa por casa, hogar por hogar, comunidad por comunidad, detalle al detalle, con una supervisión que nos permita ver resultados. Pero no hacemos nada hasta ahí, porque en donde tenemos que ver que realmente la cosa funciona es cuando hay alta participación de la comunidad organizada. Entonces la comunidad se suma a estos esfuerzos para velar que la política pública vaya de la mano con que tengamos agua y saneamiento, con que haya electrificación, con que se haga el puente y la carretera para cortar los terrenos de llegar a la posta, o para que se tengan los medicamentos genéricos en todas las postas y sea un elemento clave para ayudar a las familias. No pensemos en las familias solamente de Lima o de las provincias de costa. Miremos a esas comunidades que están en pobreza, miremos a esas comunidades donde todavía el Estado se retrasó en llegar y que ahora estamos dando pasos enormes para suplir esas diferencias. Veamos entonces en esa primera infancia que tiene todo ese apoyo y respaldo y que va a encontrar la escuela cercana donde la profesora le va a dar nuevamente la motivación necesaria, los insumos necesarios para que ese niño, para que esa niña sea lo que deseen ser, y rescatar sobre las potencialidades y oportunidades tan grandes que tiene nuestro Perú, el éxito de esas nuevas generaciones que va a ser el éxito del Perú. Muchas gracias, ministra. El turno del doctor Abel Salinas. Mauricio, gracias. ¿Cómo los persuadimos Así para es. no salirnos del tema? Así es. ¿Cómo masificamos este mensaje? Y tal vez partiendo del concepto que bien dijiste, estamos llenos de planes, normas, y cómo es que estas pueden aterrizar, cómo pueden implementarse, pero fundamentalmente cómo pueden ser sostenibles. Así es. Yo creo que las variaciones que tenemos son las que nos vuelven hacia atrás y entonces seguimos hablando de lo mismo. Una política, por ejemplo, de salud mental en el nuevo concepto de la salud mental comunitaria es algo que deja atrás, aunque he leído por ahí algún médico prestigioso, psiquiatra, todavía reclamando que cómo es posible que van a haber menos hospitales psiquiátricos. Pero esa ya no es la lógica. Y tenemos que todos estar de acuerdo y apuntarle a hacerlo sostenible, o como por ejemplo en la lucha contra la anemia. Medicalizar la lucha contra la anemia nos ha causado todos este tipo de problemas. La anemia no se vence en los centros de salud. Quien sigue pensando eso está absolutamente equivocado, porque no tenemos todavía los servicios de salud óptimos como para hacer todo el recorrido, todo el diagrama, muy lindo en un PowerPoint, pero es imposible y por lo tanto se abandona. Entonces yo creo que lo que demuestra que realmente funciona debe ser sostenible. Y ahí está el éxito y la llegada. Por eso saludo el tema de la comunicación, en este caso el rol de un medio de comunicación como RPP, en ir colocando estos puntos para todos, para los de abajo, para los de arriba, para todos, porque eso es lo que puede garantizar que las políticas tengan resultados. El doctor Aníbal Velázquez. Bien, justamente creo que estas discusiones de cómo hacer que la población pueda recibir los servicios y pueda hacer cambios de hábitos y conductas, hay experiencias que ya el Perú ha vivido en desnutrición crónica, ahora lo estamos haciendo en anemia. La primera vez cuando comenzamos a ver por qué no baja la anemia, pero habían casos exitosos. Higuaín fue premiado por la Organización Mundial de la Salud porque hizo algo diferente. Y hay más experiencias exitosas junto con la cooperación internacional, el Programa Mundial de Alimentos, UNICEF, OPS, donde se están probando modelos de cómo trabaja la comunidad en manera de gestión territorial. Y la pregunta cuando el MEF hacía, ¿y ahora qué podemos hacer para cambiar la anemia? Se vieron estas experiencias exitosas
¿Y cuál era el factor común? Que la comunidad estaba organizada, que estaba articulado con todos, relacionado con todos los servicios y todos los sectores. A nivel territorial es que se juntan todo. En el nivel central está todo separado, cada sector. Pero a nivel local todos están integrados, son los mismos actores. Entonces lo que se vio es que tiene que haber un compromiso de las autoridades locales, de los líderes comunitarios. Las madres son las que se preocupan cuando aprenden que se puede mejorar y cambiar a un niño de anemia sin anemia. Se comprometen y dicen, voy ahora a ayudar a mis niños, que son todos los niños que viven cerca. Entonces, ¿cuál es el problema? Esas iniciativas, experiencias exitosas necesitan también de una institucionalidad. No hay quien se encargue de administrar esta organización comunitaria. Eso requiere recursos. Entonces, el MEF por primera vez asigna recursos para visitas domiciliarias a agentes comunitarios. Pero a partir de estas experiencias, entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es comenzar a hacer este tipo de investigaciones, de probar modelos a nivel territorial y luego escalar. Pero tienen que estar bien evaluados y bien investigados. Por ejemplo, hablamos con el sector privado. El sector privado con capacidad, con lo que es responsabilidad social, tiene muchas experiencias locales. Pero ¿cuál es el problema? Muchas de esas experiencias no se pueden escalar, porque normalmente están pensados a nivel local, sin tomar en cuenta el nivel regional, sin tomar en cuenta el nivel nacional. Y no están bien evaluados. Entonces, lo que hay que hacer es apoyar y dar recursos para la evaluación, investigación y desarrollo. Y el sector privado se está comprometiendo también a eso. Entonces, está poniendo recursos para probar cosas, porque los sectores no tienen muchos recursos para eso, ni tampoco mucho tiempo. Entonces, el trabajo está en cómo hacer para que el sector privado también pueda ayudar, junto con la cooperación y la academia, a generar evidencia para hacer cambios de política pública, especialmente a nivel de gestión territorial. Entonces, esa es la manera como se puede hacer estos cambios y lógicamente va a haber cambios ahora en anemia, que es una de las preocupaciones, pero pronto en desarrollo infantil temprano, que es nuestra aspiración. Muchas gracias, doctor Aníbal Velázquez. Lo de la anemia lo tenemos clarísimo, el desafío es grande. En Puno me parece que es el 70% de población con anemia, el suministro de hierro, la alimentación adecuada van a hacer que la estadística baje. Pero el suministro de afecto va de la mano con el hierro y ese es un desafío mayor. Rita me comentaba, que tiene 1 año y medio viviendo en el Perú, que en el edificio donde se ha instalado, que es un barrio donde no hay analfabetismo ni pobreza, sino mucha educación, está sufriendo mucho. Ella es muy sensible, como lo habrán percibido. ¿Y cuál es el origen de su sufrimiento? ¿Por qué está tan consternada y tan preocupada? Porque los gritos de un vecino llegan a su departamento y los gritos se dirigen a un niño de 2 años que es su hijo. Ella está consciente del daño que le está ocasionando a su propio hijo en cada grito. Pero ¿quién propina el grito? ¿Está consciente del daño que le está haciendo a su propio hijo? Sí. Esto es en una escala dicho con anestesia, Rita, porque en nuestro país hay depredadores sexuales que viven en la impunidad. Hay muchísimo, como dijo César Vallejo, muchísimo por hacer. Y coincidimos en este primer panel que el trabajo es multisectorial. Desarrollo infantil temprano con una buena nutrición, con afecto, con justicia, con compromiso y con políticas públicas de continuidad. Lo que se implementó y es exitoso en un gobierno, por citar un ejemplo, Cuna Más, ¿por qué no potencializarlo en el siguiente? ¿Por qué no ser generosos y pensar en el país y no solo en la encuesta del momento? El tiempo se ha agotado, tenemos que dar pase a otro panel, pero Rita, voy a darme la licencia de darles 1 minuto a cada uno para cerrar y concluir amigablemente y democráticamente el panel, sin tanta imposición vertical en mi manejo del tiempo. No, muchas gracias, Mauricio, y de verdade a todos los que nos acompañaron aquí y a mis colegas aquí del panel. Realmente me senti muito a gusto e realmente brutal, não? Escuchar padre com niño de 2 años le dando gritos a pulmones, não? Evidentemente que a resposta do niño é o llanto, não? E as pateladas, esto, não? Pero queria reforçar algo que não é mencionado e que tem que ver com as boas experiências. El Perú tiene una de las mayores intervenciones de la región para el desarrollo infantil.
e que conta com evaluação e com evaluação de impacto rigorosa, como mencionava, que é o programa CONAMAS, não? Os outros, desde o banco e outros cooperantes também lo vêm fazendo, vêm apoiando o programa CONAMAS. E, de novo, centrando o eje que queria mencionar, que tem a ver com algo que Maurício e todos estamos falando do afeto. É determinante a qualidade da interação entre o adulto e o niño em el desarrollo infantil. Já está provado. E o que se conseguiu ver em Peru é que vimos resultados muito positivos com o serviço de acompanhamento às famílias do programa CONAMAS. Le ha dado resultados muito robustos em desenvolvimento cognitivo, em desenvolvimento de linguagem e socioemocional. Queria chamar a atenção disso para que não salgam todos com o sabor amargo que les falta. Ou seja, há coisas muito buenas e queria reforçar isto. E estou totalmente de acordo contigo. A lo que já está provado, há que escalar. Hay que continuarlo. Hay que continuar. Un minuto para la ministra para terminar. Estamos en excedente de tiempo, pero creo que vale la pena cerrarlo así. Solo un llamado a la reflexión. Han visto todo lo que pasa en un hogar donde se le cuida, se protege, el padre participa, los tíos, los abuelos también, donde hay cariño, donde la comunidad ayuda y las autoridades también. Ahora les pregunto, ¿qué pasa en un hogar donde hay violencia? Donde llega el padre y le pega a la madre, aquel que saca la correa y le pega a los niños. Tenemos que trabajar por un país libre de toda violencia. Tenemos que trabajar por una cultura de diálogo, de tolerancia, de paz, de comprensión, en donde también la voluntad política se sume, donde las demunas en los gobiernos locales, donde los gobiernos regionales, a través de su sistema educativo, puedan sumar esfuerzos al Ministerio de la Mujer y trabajar educación, salud, el MIDIS, el Ministerio de Trabajo, como lo hacemos de manera conjunta, unidos a la empresa privada, muchas de ellas se van sumando a este mensaje. Y obviamente agradecer a RPP porque ese gran trabajo que hizo para parar, evitar toda violencia contra la mujer. Muchas gracias, ministra. El turno del doctor Abel Salinas. Bueno, yo quisiera primero agradecer no solo la invitación, sino este panel de lujo y de verdad que, y además el público. Discúlpenme que he ido viendo mucha gente conocida, muchos amigos, muchos colaboradores y bueno, no hay chance de mencionarlos, pero lo importante es que conocen el tema. Sabemos que el desarrollo infantil es crucial en una etapa de la vida y sabemos además que este es el momento, no solamente por el grupo de edad, sino por el bono demográfico y que no podemos dejarlo pasar. Es nuestro compromiso y nuestra obligación difundir lo que estamos discutiendo acá, contagiar a los demás de esta necesidad imperiosa. Doctor Muy bien. Aníbal Velázquez. Sí, yo creo que lo que hay que hacer es romper varios mitos. Es curioso que el desarrollo infantil temprano tiene muchos mitos en la etapa inicial de la vida. Por ejemplo, uno piensa que al bebé no hay que hablarle hasta que ya está hablando. y lo que se ha probado es de que cuanto más le hables, aunque no entienda, inclusive en la gestación, ¿no? Desde el inicio, cuanto más le hables, el impacto es grande. Y lo que se ha demostrado que el lenguaje permite que el niño pueda tener mayor cociente intelectual y pueda tener mayor ganancia en la vida. Y entonces se ha visto, por ejemplo, en los estudios, que padres que hablan con los niños, que son profesionales, por lo general, el manejo de 1.200 palabras llegan a manejar los niños cuando reciben ese beneficio. Pero los de clase trabajadora encuentran que el promedio son 600 palabras. Y los que son con carencias sociales pueden llegar a 200 palabras. Entonces ya se va viendo el impacto que va a tener en el futuro. La inequidad. Hay varios mitos y por eso los medios de comunicación ayudan en esto, estas campañas, de ir rompiendo mitos. De hecho, todavía en la sierra se sigue envolviendo al bebé, ¿no? Cuanto más envuelto, mejor. Más seguro. Entonces no se deja que el cerebro pueda desarrollarse. Entonces, sí, es una buena pregunta antes de qué pasa cuando la mamá lo tiene en la yigya detrás, ¿no?
Eso es, el contacto es importante, pero lo que más cuenta es la interacción. Si El la mamá estímulo, si el no le estímulo, habla, si claro. no conversa mientras está. Pero lo bueno de eso, de esa práctica, es que cuando llora el niño, la mamá la atiende inmediatamente. Entonces, el apego es lo que se ha demostrado que tiene alto impacto en el desarrollo. O sea, esa interacción con el bebé. Y eso es lo que hay que comenzar a Los hacer. organizadores están llorando, pero supuesto. porque me he excedido en el tiempo, no por falta de atención. Los Gracias. invito a ponerse de pie y al centro y recibir un aplauso del público por este primer panel cumplido. Para la foto de rigor, reúnanse por favor aquí. El primer panel que abordó desarrollo infantil temprano, lo que le das hoy le dura toda la vida. ¿Qué entendemos por desarrollo infantil temprano? La valla es altísima, pero vamos finalmente a revertir todo lo que tengamos que revertir. Muchas gracias a los panelistas, los despedimos con un fuerte aplauso. Los dejo con mi compañera Rachel Watson.